hemos sido educados bajo unas creencias, esta sociedad nos ha como convencido que lo dulce es lo bueno, que lo dulce es lo rico. Entonces decimos, uy, qué persona tan dulce. Cuando es una persona tierna, cuando es una persona amorosa, cuando es una persona que nos cae bien, no, mejor dicho, no. Qué niño tan dulce, ¿sí? Y en fin, si ustedes se ponen a pensar, si se les ocurren algunas otras expresiones, chévere que me las pongan en los comentarios, porque desde hace mucho tiempo, desde hace muchísimos años, nos han insertado un chip en la mente que nos ha hecho pensar que lo dulce es lo rico. Entonces, por ejemplo, premiamos a los niños generalmente con cosas dulces, ¿sí? Cuando hacen algo bien, cuando les va bien en el colegio, cuando se dejan poner una vacuna, o sea, y entonces es así como desde chiquitos hemos generado tantas conexiones neuronales que hacen que el dulce hoy en día, para la gran mayoría de nosotros, sea una recompensa, sea un premio. Les quiero contar un poquito de historia. Imagínense que más o menos en el año, por 1950 más o menos, hicieron un estudio en el cual hicieron autopsias, ¿no? Entonces se dieron cuenta que en las personas que tenían arterias obstruidas, eh, siempre había grasa, siempre habían depósitos de grasa. Después, más o menos en los años 1958, hicieron otro estudio grande en el cual se dieron cuenta que en los países donde había mayor consumo de grasas, de alimentos con grasa, había más cantidad o la prevalencia de enfermedades cardiovasculares era muchísimo más alta. Estos estudios sirvieron de base para otros estudios posteriores en años siguientes, hasta que en el año 1977, año en el que yo nací, en Estados Unidos hicieron un gran estudio, y la gran conclusión de ese estudio es más o menos, para hacerles corta la historia, que las grasas eran las enemigas totales. Mejor dicho, las grasas estaban súper satanizadas y que por el contrario los carbohidratos eran la salvación. En esa época, así como ahora, entonces habían muchos nutricionistas, gurús que salían diciendo, no, la mejor dieta es esta, la mejor dieta es la otra. Y gracias a esos estudios, entonces hubo gente que salió a decir que más o menos el 60% de la dieta de esa época debía estar basada en pastas, en panes, en harinas, en un montón de carbohidratos y cero grasas. Hoy, pues gracias a los estudios científicos, gracias a que la tecnología avanza, pues sabemos que eso no es así, pero en esa época pues ocurrió de esa manera. ¿Cuál fue la solución que encontraron? Quitar las grasas de la comida, dado que estaban satanizadas, mejor dicho, estas eran, pero las enemigas número uno. Entonces la solución que encontraron fue quitarlas totalmente. Cuando se quitan todas las grasas de las comidas, recuerden el blanco y el negro, pues entonces el sabor de la comida es feo, ¿cierto? Es como acartonado. Pues entonces estos genios de las industrias alimenticias, que claro, al final es un negocio, encontraron una maravillosa solución y fue ponerle azúcar a los alimentos para mejorarles el sabor, ¿sí? Entonces cambiaron grasas por azúcares. Después, entonces, claro, todos los alimentos empezaron a tener muchísimo azúcar, y entonces empezaron a aumentar los niveles de obesidad, y con la obesidad entonces también las enfermedades cerebro-cardiovasculares, empezó a aumentar el número de caries, el porcentaje de caries a nivel mundial empezó a dispararse con el aumento del peso, con los altos índices de obesidad. Entonces empezaron a desatarse una cantidad de enfermedades como consecuencia de todo el azúcar que le pusieron a las comidas. Ahí, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, y se acuerdan que ya lo hemos hablado antes, empezaron a estudiar, pero claro, el cáncer empezó a aumentar de una forma drástica, dramática,
se dieron cuenta que todas estas cosas tan negativas que estaban pasando con la salud de los seres humanos tenían que ver con la gran cantidad de azúcar que le empezaron a poner a las comidas y a las bebidas. Después se dieron cuenta, y esto ya lo hemos hablado aquí, que el azúcar es muchísimo más adictivo que la cocaína, ¿cierto? Entonces empezaron a buscar sustitutos para el azúcar. Y fue así como llegaron los edulcorantes. ¿Qué es un edulcorante? Es una sustancia que le genera sabor dulce a las comidas o a las bebidas, ¿sí? Y hay edulcorantes artificiales y naturales, pero es simplemente eso, le ponen algo que sepa a dulce. Y dado que ya, de acuerdo a toda esta historia que les vengo contando, pues ya el hombre ha estado tan adicto al dulce desde antes de nacer, pues entonces ahí se creó para la industria de los alimentos una grandísima oportunidad de generar más y más y más y más dinero. Estos sustitutos entonces, bueno, también se me olvidaba contarles otro pedacito de la historia. Cuando el tema del sobrepeso y de la obesidad empezó a crecer, pues entonces también dijeron, no, el tema son las calorías. Mejor dicho, la gente se está subiendo de peso pues porque come muchas calorías. Entonces, cuando se crearon estos edulcorantes, la primera función fue reemplazar el sabor dulce del azúcar con unos elementos que no tuvieran calorías, entonces la gente los iba a comprar más porque los vendieron como una ayuda para pérdida de peso. Pues claro, gente con sobrepeso, enfermándose, muriéndose de cáncer, muchísimas enfermedades, y sale al mercado una cantidad de sustancias pero súper maravillosas, en teoría ricas, pues dulces, lo que nuestra mente ha interpretado como dulce, y que fuera de eso nos ayuda a perder peso, no, mejor dicho, ideal. Y adicionalmente, como la diabetes también estaba en unos picos así súper altos, pues entonces la maravilla, porque estos endulzantes eran aptos inclusive para el consumo de los diabéticos. Es así como nacen los edulcorantes. El objetivo de nuestra comida, la comida que nosotros nos llevamos, es información y claramente también es el combustible de nuestro cuerpo. Eso que nosotros nos comemos, más o menos el 80%, ¿sí? Es energía, ¿no? El 80% de esa energía va a ir a nuestras células, a todas las células del organismo, porque todo nuestro organismo, respirar consume energía, pensar, hablar, caminar, la digestión, todo lo que hacemos consume energía. Entonces, de lo que comemos, 80% va para las células. Y nuestro organismo coge el otro 20% y lo guarda como reserva, ¿sí? Por eso es que, por ejemplo, las personas de la calle o nosotros cuando hacemos ayuno no nos morimos, porque en nuestro organismo tenemos reservas de energía, ¿está bien? Ese 20% se guarda en el hígado en forma de glucógeno, ¿listo? Cuando nosotros también comemos, esa glucosa, ese azúcar que nosotros comemos y que está en casi todos los alimentos, también va a generar que en el páncreas se libere la insulina, una de las hormonas así reinas. Nuestro metabolismo está gobernado por muchas hormonas, pero principalmente por dos: la insulina y la hormona tiroidea. Hay muchísimas otras hormonas, pero las dos más grandes, las dos que gobiernan, son estas dos. Por eso son tan importantes. Cuando nosotros comemos, entonces en el páncreas se libera insulina, y esta insulina lo que va a hacer es que nos va a ayudar a regular y a distribuir esto que nosotros nos comimos, ¿listo? Por otro mecanismo también liberamos la leptina, de esa ya hemos hablado antes, y esta es una sustancia que le genera al cerebro esta sensación de ya no coma más, ya estoy lleno, ya está bien, ¿listo? Cuando nosotros comemos azúcar en exceso, cuando nosotros de verdad le damos, pero con todos los postres, a los panes, a los bizcochos, a todas esas cosas, entonces pues nuestro hígado definitivamente ya no puede guardar más, ¿sí? Ya se llenó, es como un tanque de gasolina, le caben, no sé, 8 galones, 15 galones, no sé, y ya, punto, llega un momento en el que no le cabe más. Cuando este hígado ya no puede guardar más de este azúcar, más de esta glucosa, pues entonces lo exporta, y entonces vamos a empezar a guardar grasa,
¿sí? En forma del VLDL, que seguramente ustedes ya lo han escuchado, que se transforma en triglicéridos y empezamos a acumular grasa en todo nuestro organismo, ¿sí? Esto es más o menos pero así un brochazo súper rápido de qué es lo que le pasa a nuestro organismo cuando nosotros comemos azúcares. ¿Listo? Hay otro azúcar del cual también ya hablamos, que es la fructosa. Es un azúcar natural, es el azúcar que tienen las frutas. Esta fructosa no tiene este mismo sistema. La fructosa entra al hígado, pero por algo que se llama transporte pasivo. Y ya van a saber por qué les estoy hablando de esto. En realidad esta es la parte más gruesa. La fructosa, resulta que nosotros comemos la fructosa, pero ella no dispara, o sea, no hace esta misma vía que les acabo de decir. La fructosa no genera energía a las células. La fructosa entra como calladita, entra así como pasito, como en punticas de pies al hígado. El hígado como que no se esperaba esta visita, le llega esta cantidad de fructosa al hígado, coge un poquitico, la guarda en forma de reservas, pero es que este hígado ya, en serio que ya no puede guardar más. Toda esta fructosa entonces se va a guardar, nosotros la vamos a almacenar, dado que no le genera energía a nuestro organismo, nuestro cuerpo la va a almacenar en forma de grasa, ¿sí? Grasa en las llanticas que nos dan aquí, los conejos, los bananos, grasas en las piernas, grasas en todo el cuerpo y también grasa visceral, ¿sí? La grasa visceral, generalmente lo hablo con mis pacientes, es la grasa más peligrosa, es la grasa que se acumula alrededor de los órganos y la cual está relacionada en gran mayoría con los accidentes cerebrovasculares, con los infartos, con ese tipo de circunstancias. Bueno, ¿qué pasa? La fructosa, entonces ya sabemos que no le genera energía a nuestro organismo, entra calladita al hígado, pero esta fructosa nos genera inflamación, aumenta los niveles de ácido úrico en nuestro organismo. El ácido úrico tiene otro montón de implicaciones adicionales a que se inflamen las articulaciones en personas que tienen gota, ¿cómo se llama esta enfermedad? Hiperuricemia. Y por otra vía distinta, también genera elevación de la insulina, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con la fructosa? Que es inclusive peor, más mala, le hace más daño a nuestro organismo que el azúcar, que la glucosa normal, que la sacarosa. ¿Listo? Adicionalmente, esta fructosa no dispara la leptina, entonces la gente come y come y come, y por más llena que esté puede seguir comiendo dulce porque no le genera al cerebro esa sensación de estoy lleno, no me dé más. En ese sentido vamos a seguir comiendo, vamos a seguir acumulando, vamos a aumentar de peso, ¿sí? Y no a expensas de músculo, a expensas de grasa. De los endulzantes tenemos naturales y artificiales. Naturales, tenemos el azúcar de mesa, la miel de abeja, la miel de agave, la fructosa, el jarabe de maíz rico en fructosa, por ejemplo la stevia por la que Lau me preguntaba y la panela. Como a grandes rasgos hay muchos más, pero estos son como los grandes, de los naturales. Les quiero hablar de estos. El azúcar, tenemos morena y blanca. Conozco muchas personas, no sé si de pronto a ti te haya pasado, que compras azúcar morena pensando que es más saludable que el azúcar blanca. Bueno, te quiero contar que no, es exactamente la misma azúcar. Lo que pasa es que al azúcar morena le dan un baño de melaza. Es como si la tinturaran, la tiñeran, ¿sí? Pero exactamente es la misma. Así que es diferente al azúcar orgánica. El azúcar orgánica tiene menos químicos, pero al final es azúcar, ¿ok? O sea que no nos vamos a dejar engañar, porque conozco personas que llevan ese azúcar negrita de verdad pensando que lo están haciendo mejor. Ven, no nos engañemos. Miel de abejas. Bueno, y hay algo que les quiero contar antes del azúcar. El azúcar es 50% glucosa y 50% sacarosa. ¿Listo? Perdón, glucosa y fructosa. El azúcar de mesa, nosotros la llamamos sacarosa. 50% de glucosa y 50% de fructosa. Así que ya sabemos qué es lo que pasa, cuáles son las dos vías.
Y desde ahí podemos tomar decisiones y elegir. La miel de abejas y la miel de agave. Escuchen, la miel de abejas y la miel de agave. 80% fructosa y 20% glucosa. La miel es muy buena, tiene un montón de beneficios como antiinflamatorio, como antiinfeccioso, tiene vitaminas además, pero como endulzante ya lo acabamos de mencionar. Igual ya saben que los sábados nos estamos viendo con cápsulas de salud, una de esas va a ser de la miel, ¿vale? La fructosa ya lo hablamos, se relaciona con hígado graso, ya explicamos qué es lo que pasa, aumenta los triglicéridos, no le genera energía a nuestro organismo. Y les hablo mucho de la fructosa porque si ustedes se van al supermercado a esta parte saludable o a esta parte light, van a encontrar ahí fructosa como tal, la venden. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa y dice, no, como es el azúcar de las frutas, pues eso debe ser saludable y la compran. Mucho cuidado con eso, no lo hagan, ¿vale? Jarabe de maíz rico en fructosa. Miren una gaseosa, es lo que más tiene. El jarabe de maíz también terrible, 55% de fructosa, 45% de glucosa, terrible, o sea, no en vano, en varios países ya le están poniendo impuestos, ya están castigando económicamente a las bebidas azucaradas porque es una de las cosas más terribles que puede haber en este momento para todos, desde los niños. Miren, la stevia hay dos, hay una que es paraguaya y otra que es oriental. Aportan diferente cantidad de endulzante. De todos los endulzantes, la stevia es la más recomendada o la menos dañina. Hay muchos estudios que la satanizan y hay muchos estudios que la apoyan. Cuidado con la stevia. Ojalá sea natural, ¿sí? La stevia es un endulzante, o sea, endulza muchísimo más que el azúcar, más o menos unas 200 veces más que el azúcar, de manera que se necesita muy poquita. La stevia es, vuelvo y les digo, de todas, la más recomendada, o la menos, es la más recomendada, dejémoslo ahí, ¿listo? Chévere si la consumimos no todo el tiempo. Es la más recomendada para los diabéticos, pero no todo el tiempo. Recuerden que es en el exceso en donde está la enfermedad. La panela, pues, ¿qué es la panela? Miren, busquen cómo es que se hace la panela. La panela es azúcar a altísimas temperaturas, entonces es básicamente lo mismo, con melaza también, por eso nos queda Carmelita. Tiene vitaminas, sí, es natural, sí. Sin embargo, pues ya sabemos lo que pasa con su digestión. Con los naturales, entonces, ¿qué les quiero decir de los endulzantes naturales? Mejor natural que artificial, porque ya vamos a hablar de los artificiales. De los naturales, mejor la stevia. En muy poquitas cantidades, ojalá sea natural y tengan mucho cuidado cuando ustedes van al supermercado. Recuerden que la industria alimenticia es un negocio así súper grande. Y entonces, como la gente sabe que la stevia es, o sea, la pueden consumir, la ponen grande en las etiquetas, pero cuando ustedes van a leer la etiqueta nutricional, tiene además una cantidad de nombres que ya se los voy a decir. Y ustedes dicen, pero ¿cómo así si esto era stevia? No, le agregan un poquito de stevia sumado a muchas otras cosas negativas, ¿sí? De manera que no, no y no. Revisen bien. Vamos a los artificiales. Dentro de los artificiales hay un montón, les traje los más conocidos o los más frecuentes. Está el aspartame. El aspartame es el que, por lo menos en Colombia, conocemos como NutraSweet. En cada país, sé que aquí hay gente de varios países, aquí hay gente conectada de Portugal, de Estados Unidos, entonces en Colombia es el NutraSweet. También ustedes lo pueden leer en la etiqueta como E951, ¿sí? Imagínense, obvio, es químico. Tiene un poder de endulzar 200 veces mayor que el azúcar. Es peligroso porque se convierte en alcohol y entonces nos puede generar un gran daño hepático y nos puede generar dolores de cabeza y mareos. La sucralosa, más conocida como Splenda, o E955,
Imagínense, ustedes van a comprar algo para que sus hijitos coman, para que ustedes coman. Miran la etiqueta y ven un pocotón de siglas que ustedes ni siquiera pueden deletrear bien y ven un pocotón de E900 no sé qué, E955, E915. Pues a ver, eso no es natural, deséchenlo, eso no lo lleven para la casa. La Splenda, la sucralosa, tiene un poder de endulzar 600 veces mayor que el azúcar. Imagínense que en el 2016 se reportó mayor incidencia de tumores en las células sanguíneas de ratones con este endulzante. Pero después detectaron importantes, entre comillas, deficiencias científicas. Por lo cual, entonces mejor, pues dijeron que no, que la gente lo podía consumir de forma, pues tranquilamente, ¿sí? Ante la duda yo preferiría evitarlo. Está comprobado que este endulzante nos puede afectar la microbiota intestinal, por lo tanto nos puede afectar, por ejemplo, nuestro sistema de defensas. El ciclamato, conocido por ejemplo como Sucaril o E952, imagínense que este endulzante, este edulcorante se convierte en ciclohexilamina, que es un metabolito potencialmente tóxico y que puede interferir en la síntesis de las hormonas tiroideas. Ojo con eso. Fuera de eso, en ratones hubo un aumento en la incidencia de cáncer en vejiga. Si le pasa a los ratones, pues yo prefiero no consumirlos, ¿sí? Porque acuérdense que los ratones y los humanos somos fisiológicamente parecidos. En humanos no está comprobado, pero por las dudas yo no lo comería. ¿Ustedes lo comerían? Quisiera saberlo. Y también el sucaril, el ciclamato, está comprobado que produce en ratones, que tiene potenciales efectos teratogénicos, o sea que, por ejemplo, si las mamás embarazadas lo consumen, pueden generar pues, problemas en los bebés. Hay otro grupo que son el eritritol, sorbitol y xilitol, ¿sí? Así los van a encontrar en las etiquetas nutricionales. Estos tres son naturales. Son naturales, me refiero, los producen o los encontramos, por ejemplo, en algunas frutas, en verduras. Pero ¿qué es lo que pasa? Por un proceso de hidrogenación catalítica quedan convertidos en alcoholes, ¿sí? Entonces no son buenos tampoco para el hígado. Imagínense que el eritritol, la Universidad de Drexel en Estados Unidos descubrió que podría convertirse en un eficaz insecticida, comprobado por ejemplo con moscas, ¿sí? ¿Ustedes comerían algo que tenga potencialmente un insecticida? ¿Ustedes le darían a sus hijos, a sus sobrinos, a sus papás, aunque sea dulce y aunque sea rico, entre comillas, algo que puede ser usado como insecticida? Seguramente no, pero lo hemos consumido desde el desconocimiento y esa es mi intención al entregarles esta información o al recordarla. El xilitol puede ser inocuo en personas. Han hecho estudios en perritos, ¿sí? Y en perritos generan convulsiones e insuficiencia hepática. Luego, yo tampoco lo consumiría. ¿Sí? Entonces, para concluir. No, o sea, si hoy ya sabemos que somos más adictos al azúcar que a la cocaína, y si hoy con esa conciencia nosotros podemos empezar a dejar esa adicción, bravo, felicitaciones para todos los que hemos tomado esa decisión. La forma de empezar a desprendernos de una adicción sencillamente es dejar de consumir eso a lo que somos adictos, que al comienzo puede ser retador, sí, pero con toda esta información que hoy ya tenemos, de verdad que nosotros merecemos conscientemente elegir ser saludables, ¿vale? Ninguno de nosotros quiere tener cáncer, diabetes, bueno, ninguno de nosotros quiere estar enfermo ni que nuestros familiares lo estén. Bueno, cambiando nuestros patrones de alimentación podemos prevenir muchas enfermedades. De los endulzantes, si tuviéramos que elegir, me devuelvo un pedacito. Ojalá no le pongamos endulzante a las cosas, ¿sí? Yo me acuerdo antes, en mi vida pasada, en mi vida terrenal pasada, claro, que yo servía una taza de cualquier bebida, una aromática, cuando tomaba aromáticas de bolsita, ya no, y le ponía varias cucharaditas de azúcar, ¿sí? Esa era yo antes, ya no. O sea, ya no estoy tan adicta. Tú también, si es que hoy le pones cucharaditas de azúcar
a lo que te tomas, a tu tinto, a tu té, a lo que te tomes, ven, empieza a bajarle. Y si un día decidieras dejar de ponerle, te vas a dar cuenta que le vas a empezar a degustar mejor el sabor a las bebidas. Y un día ya tu cuerpo no lo va a necesitar. Es una adicción que tenemos desde pequeñitos, pero podemos, así como recorrimos un camino, podemos recorrerlo de forma inversa. Ahora, si es que tenemos que ponerle algo, si es que queremos definitivamente endulzar nuestras cosas, stevia natural. ¿Listo? Stevia natural. O, por ejemplo, miel puede ser, no todos los días, no a toda hora, no a todas las comidas, pero sí puede ser miel o puede ser panela, ¿sí? Siempre mejor lo natural que lo artificial. En edulcorantes artificiales definitivamente no y no bajo ninguna circunstancia.